que es una organización no gubernamental, a nivel internacional, y fue creada por una mamá que, como la mayoría de las mamás que tenemos que haber pasado por este problema con un hijo, decidió crear en Inglaterra en el año 1978 una ONG llamada Debra, porque su hija se llamaba Debra, y coincide con las siglas de la organización, Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association. El objetivo que tiene a nivel internacional es estimular al conocimiento y el interés sobre esta patología. Y básicamente a nivel internacional, estoy hablando de primer mundo, el enfoque principal es sobre la investigación, cosa que en el resto de los países que integramos Debra no está tan focalizado en la investigación, sino en el apoyo del paciente. Bien, en Argentina se crea en el año 2008. Esto es a raíz del nacimiento de mi hijo, que nace con esta enfermedad en el año 99, y donde no encuentro información, no había muchos profesionales, y empiezo a investigar sobre la enfermedad y dónde había información, y me entero que existía Debra. A raíz de informarnos, empezamos a involucrarnos con otros papás y armamos Debra Argentina con el apoyo de Debra Internacional. Es decir, todo lo que nosotros informamos a los pacientes, a los profesionales, en el caso a ustedes, está avalado por Debra Internacional. Toda la información nos llega de ellos, ¿no? Y nosotros tratamos de difundirla. A nivel mundial hay más de 40 representaciones. Todas tenemos las mismas misiones, las mismas visiones de lo que tiene que informar Debra. El tema pasa porque tenemos diferentes recursos, en su mayoría financieros, que hacen que nos limitemos a veces sobre todo en la parte de investigación. Bueno, acá están viendo algunas de nuestras fotos, el equipo, que bueno, va rotando, muchos somos voluntarios, y eso implica que no podamos estar en forma continua durante mucho tiempo, pero bueno, Flor y yo somos las más viejas de la organización, estamos desde que se inició prácticamente. Y bueno, y ahí ven en entrevistas que nos hacen, ese es nuestro enfermero dando charlas en escuelas de enfermería, difusión con las campañas que se realizan sobre todo en la semana de la EB. Y acá está el equipo que estamos conformando Debra, lo preside mi esposo, que es el que armó la organización. Florencia es nuestra coordinadora médica. Nos acompaña la licenciada en nutrición Molina, el doctor Doreski, que estuvo a cargo junto con Flor de un trabajo de investigación, de un protocolo que se habilitó en Argentina y que, bueno, ya quizás cuente de Florencia, pero a nivel internacional quedó muy bien posicionado nuestro país, porque fue el país donde más pacientes se trabajó este proyecto. Una voluntaria también, la doctora Stilfried, nuestra psicóloga Luciana, que digo Luciana porque el apellido es muy difícil, el traductor, el que cada vez que aparece alguna nota en inglés le pedimos que nos haga la traducción, y la secretaria. Todos, salvo la secretaria, voluntarios de Debra. Bueno, acá tenemos la cantidad de pacientes en el país. En el 2019 eran 416, hoy son 428. Pero no es la cifra real no la tenemos, no hay estadísticas a nivel nacional. El Ministerio de Salud no tiene estadísticas de las enfermedades poco frecuentes. Esta es una estadística parcial que vamos logrando nosotros a medida que nos contactamos con los pacientes, con los profesionales de las diferentes provincias, y así vamos armando más o menos una estadística, pero son muchos más los pacientes que hay en el país y que, bueno, no llegan porque no están informados, porque no hay medios de comunicación que les lleven esta información. De ahí lo importante
que a través de ustedes, por ejemplo, nosotros podamos llegar a nivel federal, porque no sabemos, alguien que esté escuchando tenga un familiar o pueda colaborar. Bueno, y el equipo de cuidados. Cuando uno habla y yo hablo desde el lugar de madre, con un hijo con esta enfermedad, se encuentra muy solo, hay muy pocos profesionales, hay muy poca comunicación entre los profesionales, muchas veces uno como padre es el nexo entre uno y otro, y bueno, y es lo que uno no quiere que pase. Nuestra idea, y a nivel Debra Internacional piensan de la misma manera, para poder trabajar bien con un paciente con este tipo de patología, que ya Flor les va a contar, que es una enfermedad de piel, pero va más allá de la piel, mucho más allá de la piel. Involucra en principio familia y redes, la red de contención básica, la familia, el colegio, los amigos y la red Debra. Una atención primaria, la atención primaria básica tiene que ser el dermatólogo, el pediatra, un enfermero y psicoterapia para el chico y para la familia. Lo básico. A veces nos encontramos que ni esto básico puede tener un paciente con EB. Y las especialidades quirúrgicas, cirugía general, plástica, ortopédica, ORL, en el equipo multidisciplinario, nutricionista, eso que creo que debe ser traumatólogo, kinesiología, gastroenterólogo, odontólogo, cuidados paliativos, genetista, oftalmólogo, y la lista puede seguir porque es una enfermedad que por la cronicidad que tiene va a afectar diferentes órganos del paciente. Entonces, el trabajo multidisciplinario es fundamental para que el paciente con EB tenga una calidad de vida, un estado óptimo. Nosotros nos propusimos armar una casa Debra, si bien no es común en las Debras del mundo que tengan un lugar físico, son muy pocas las que lo tienen, de acuerdo a la idiosincrasia argentina, a las falencias en salud que hay en Argentina, pensamos en tener este lugar como un espacio para los pacientes, obviamente de Capital y Gran Buenos Aires, y aquellos que puedan acercarse, puedan tener un espacio de encuentro. A veces no es fácil los encuentros, porque estos pacientes tienen mucho dolor y trasladarse les es un poco difícil, pero bueno, en la medida que podemos, tratamos de hacer encuentros, la doctora los puede recibir las veces que sea, inclusive ahora durante pandemia está recibiendo a los pacientes, y si bien fuimos mutando esta Casa Debra, en un principio era un proyecto, pero económicamente no lo pudimos sostener, hoy por hoy nos están prestando un espacio físico donde podemos brindar básicamente la atención de la dermatóloga, la asistencia psicológica, la nutricional, y los recibimos y les entregamos insumos en la medida que nos lo piden. Creo que no los tenemos en la filmina, pero para cerrar y contarles un poco, lo que hace Debra es brindar información, básicamente a las familias y a los profesionales. Una segunda acción es la entrega de insumos. En la medida que conseguimos donaciones, ya sea de laboratorios o de particulares, lo que hacemos es brindarle esos insumos a los pacientes. A veces los tenemos, a veces no los tenemos, porque bueno, esto tiene que ver con un tema económico y no siempre logramos tener grandes donantes que puedan colaborar. Pero en la medida de las posibilidades, algo de lo que se nos pide siempre estamos brindándole a los pacientes. Tenemos un cuadernillo de escolaridad, que creo que ya los chicos los tienen como para compartir con ustedes. En el caso de que nazca tengan un alumno con esta patología, puedan recurrir al cuadernillo, sino a través de nuestro mail, para que podamos brindarle la información necesaria. No es fácil asistir educativamente a un chico con EB, pero es esencial. Son chicos que intelectualmente son brillantes,
que necesitan estar con otros, tener la compañía de otros chicos, y para los otros es sumamente bueno poder contar con un compañero con epidermolisis. Es increíble lo que les digo, pero es tanto lo que nos enseñan estos chicos que uno se nutre de la experiencia de compartir un momento con ellos. Yo soy pediatra, dermatóloga, me formé en el Hospital Garrahan, donde tuve el placer de conocer a Estela y gracias a Estela, la verdad, acercarme a los pacientes con epidermolisis. Estela iba todas las semanas a hospital de día del Hospital Garrahan, donde yo empecé a rotar con la doctora María Teresa González, que ahora está jubilada, que fue la pionera del hospital de día del Hospital Garrahan, con esta patología y con un montón de patologías más, pero con esta específicamente. La conozco a Estela, ella iba, llevaba insumos, hablaba con los pacientes, realmente el trabajo a mí me impactó muchísimo, y más me impactó cuando empecé a interiorizarme un poquitito en lo que era esta patología, y realmente me dieron muchas ganas de acercarme a Estela y a Sergio para poder colaborar. Y desde ese momento, desde hace 10 años, estoy con ellos y saben que pueden contar conmigo siempre. Fue mutando el grupo, pero nosotros seguimos ahí firmes siempre desde ese momento. Bueno, me toca a mí hablar de qué es la epidermolisis. Estela habló muy bien de la fundación, saben que esto es a nivel internacional, nos manejamos todos con los mismos principios, la misma misión, los mismos objetivos, pero bueno, ¿de qué patología estamos hablando? Estamos hablando de la epidermolisis ampollar hereditaria. Es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara. Hablamos de enfermedad rara cuando la prevalencia en la población es igual o inferior a 1 en 2.000 habitantes. Eso es raro, pero la incidencia de la epidermolisis es 1 cada 17.000, o sea, es mucho más raro aún. Sin embargo, como contaba Estela, tenemos más de 400 pacientes registrados en nuestro país, que existen, que necesitan atención y realmente se encuentran muy descuidados, salvo que tengan una prepaga, que tengan una obra social realmente que cumpla todos los objetivos. La mayoría están realmente muy desamparados. Para conocer un poquito a nivel global, para imaginarse cómo es la incidencia a nivel mundial, hay 500.000 personas aproximadamente afectadas en el mundo. Es una enfermedad genética hereditaria, no contagiosa, no tiene cura, y se caracteriza por esta fragilidad de la piel, por eso se llama piel de cristal o piel de mariposa, por la fragilidad que presentan estos pacientes, que en realidad esta fragilidad es la susceptibilidad de la piel y las mucosas a separarse de los tejidos que están por debajo, o sea, espontáneamente o ante mínimos traumatismos. Las lesiones que ustedes pueden ver en un paciente con epidermolisis son ampollas y son erosiones, cuando ya se forman heridas. Esas son las erosiones, eso es lo que uno ve, un paciente lastimado. La mayoría de las mamás te cuentan que por la calle le dicen, ay, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Que tuvo un accidente? No, tiene una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética de la piel. Cuando uno dice piel de cristal, muchos ya la verdad lo conocen porque antes que yo empezara en la fundación, ya Estela había hecho mucha campaña para tratar de concientizar y estuvieron en el Bailando por un Sueño y ahí se hizo muy conocida realmente la patología, ¿sí? Así que cuando uno habla de piel de cristal, realmente es más fácil y para que todos entiendan que decir epidermolisis ampollar o epidermolisis bullosa. Las ampollas y las erosiones son estos signos principales, por ahí hay una alteración. Acá vamos a ver a grandes rasgos, esta es la piel, las capas de la piel, la epidermis, la membrana basal, que es esta línea que divide la epidermis de la dermis, y después viene ya el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasita, y después el músculo, ¿sí? Estas son las capas, y la alteración que hay es en las proteínas, que son estas con nombres raros, que forman estas capas que están acá. Entonces, cuando hay una alteración de estas proteínas, se produce la enfermedad. Cada paciente va a ser muy diferente, pero los englobamos en 4 tipos generales, básicos.
Están los pacientes que tienen las formas simples, los pacientes que tienen las formas de la unión, los pacientes que tienen la forma distrófica y una cuarta forma que se llama Kindler-Levy, que tiene características diferentes. Hoy lo más importante que ustedes se lleven es lo general de la patología, ¿sí? Y lo general de la patología lo vamos a ver acá, en la forma distrófica, que es una de las formas que sucede en la dermis. Estaba la epidermis, la membrana basal y la dermis. Acá, en esta forma clínica de la enfermedad, el problema es en el colágeno 7. Hay una disminución o una ausencia del colágeno 7. El colágeno 7 es el velcro biológico. Ustedes imagínense que este colágeno está en esta dermis y lo que hace es actuar como un velcro. Cuando está alterado, ese velcro se pierde, se abre la piel, se forma la ampolla y después se rompe. Así que, a grandes rasgos, para que ustedes sepan, el problema es ese, es ultraestructural, es a nivel de las proteínas que forman esta capa que es la dermis. Puede ser de herencia dominante, de herencia recesiva, o puede ser por mutación espontánea. No hay ningún gen alterado en los papás y, sin embargo, su hijito nace con esta patología. Se produce una mutación espontánea. Cuando hablamos de herencia dominante es cuando uno de los papás sí es portador del gen, por más que sea sano, es portador de ese gen alterado, entonces lo transmite a la descendencia, pero no lo sabe. Lo puede saber porque tiene alteraciones, o sea, viene de forma dominante, puede ser que tenga antecedentes, o por supuesto. Pero eso es la forma dominante. La forma recesiva, directamente el papá no tiene ni idea, pero tienen que juntarse tanto papá como mamá y los dos ser portadores. Esa es la herencia recesiva. Y transmite la enfermedad a su hijo. En la herencia recesiva hay un 25% de posibilidades de transmitirla, y en la herencia dominante un 50% de posibilidades. Así que es muy importante el asesoramiento genético. Si hay antecedentes, por supuesto. Y si nace un bebé y fue, la verdad, una sorpresa, a partir de ahí, sí o sí el genetista tiene que actuar. Se hace el estudio genético para darle un nombre y apellido a los papás de lo que tiene su hijo. Se lo estudia a los papás también, y a partir de ese momento ya los papás tienen la libertad de decidir si quieren tener o no otro hijo. Es muy importante eso. Los papás que tienen ampollitas, que están perfectos cuando van creciendo, en las formas simples, no esta forma, sino en las formas simples, que crecen y la verdad que tuvieron ampollas de chicos, pero después andan mucho mejor. Bueno, si tienen estudio genético, ya saben que son portadores y ahí pueden decidir o no si van a tener o no un chiquito, porque su hijito también, hay un 50% de posibilidades que su hijito también lo padezca. En las formas recesivas no, la verdad que es una sorpresa. Pero si yo quiero estudiarme porque tengo miedo, no por antecedentes familiares, sino porque tengo miedo de poder tener el gen portador, que es el gen anómalo que va a determinar si yo tengo un hijo con una persona que también tiene gen portador, lo puedo hacer. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pero si ya está el embarazo, se puede hacer una punción de las vellosidades coriónicas en el primer trimestre. Pero previamente, uno puede ir específicamente y decir, bueno, quiero estudiarme yo y mi pareja para ver si somos portadores del gen alterado, por supuesto. ¿Sí? Puede ser el colágeno 7 o puede ser cualquiera de los otros, es una amplia gama, es complicado, pero... Quería agregar mi experiencia personal. Yo me había hecho estudios genéticos porque mi hijo mayor tiene otra patología. Entonces cuando tuve la segunda hija me hice estudios genéticos, y cuando tuve el tercero me hice estudios genéticos. Vieron todo normal. Claro, porque no se buscó. Vieron todo normal. Cuando nace Tomás y dijimos, pero si yo me hice el estudio, me dijeron que si uno no tiene un antecedente, si uno no pide hacerse este estudio, no lo hacen porque van a buscar las patologías frecuentes. ¿Sí? Down, espina bífida. Esta, como es tan rara, no la van a buscar. Entonces se les pasó cuando hicieron el estudio. Hay que buscarlo dirigidamente, hay que buscar esta alteración específica, pero se puede saber, por supuesto que se puede saber, cualquier enfermedad genética se puede saber de antemano si uno la busca, ¿no? A grandes rasgos contarles de qué se trata la enfermedad. El paciente con las formas con la forma distrófica, que es de las formas más graves, tiene ampollas, erosiones, como les contaba, en el cuerpo. Ante el mínimo traumatismo, ante el mínimo roce, se genera una herida, por eso se llama piel de cristal.
Pero además, la alteración no solamente en la piel, sino también a nivel de las mucosas. También sucede entonces en mucosa oral, hay pérdida, o sea, por cicatrización, se va perdiendo la apertura bucal, se va generando una microstomía, se van generando adherencias en la lengua y es imposible poder sacar la lengua. A nivel de los dientes hay alteración, de los dientes también, hay una aumentada frecuencia de caries, por eso hay que cuidar muchísimo la boca. La parte odontológica es fundamental y eso acá en la Argentina todavía no se puede lograr una atención que sea efectiva, más allá que hay individualmente hay especialistas que están muy preparados, pero es muy complicado. Afectación, como puse acá, mucosa oral, faríngea, esofágica y anal. Todo el tubo digestivo se vea afectado por la misma razón. Se generan ampollas, esas ampollas se rompen, se generan erosiones, heridas, que van generando cicatrices y van estenosando todo el tubo digestivo. Así que ustedes están dando cuenta que es una patología muy compleja y es de las más crueles que existen. No existe otra patología como esta, realmente. Si no es la más cruel, es dentro de las más crueles. Esto que, por supuesto, al generarse esta afectación del tubo digestivo, que provocó una desnutrición progresiva, un retraso del crecimiento, y no queda acá solamente, sino que también la mucosa oftalmológica también se ve afectada, lo que es el ojo, hay lesiones conjuntivales, corneales, eso lleva a una pérdida progresiva de la visión y formación de cataratas, la famosa leucocoria, que es como se ve acá. Esto es por formación de ampollas, erosiones que se rompen, es un dolor terrible y los pacientes están días sin poder mirar a la luz. Así que se dan cuenta lo compleja que es la patología. Además, esta cicatrización que se genera progresiva provoca en las manos y en los pies, en muchos pacientes, no en todos, por eso cada paciente es diferente, pero es un rasgo de la forma distrófica recesiva la formación de las manos en capullo. Se forma este mitón, que ustedes, como ven en una placa, los huesitos están impecables, pero están todos fibrosados. ¿Esto se puede prevenir? No, porque es parte de la patología. ¿Se puede retrasar? Sí, por un tiempo también. Se separan todos los deditos desde el momento de nacimiento para ayudar a que no se genere esa retracción y esa fibrosis, pero muchas veces es imposible. Por eso los papás tienen que sacarse un poco las culpas, porque es característico. ¿Cómo puede ser, doctora? Yo le abría los dedos que hice mal, ¿sí? A los años, porque esto no es en el momento de nacimiento, esto es progresivo. Se le cerraron las manitos. Esto, como ven, genera una pésima calidad de vida. Se hacen cirugías correctoras para tratar, aunque sea, de liberar el dedo pulgar, para poder hacer las actividades habituales, para poder comer, para poder escribir, para poder usar la compu o el celular, pero generalmente eso vuelve atrás y se vuelve a formar esta mano en mitón. Lo mismo en los pies. La estenosis esofágica severa, como ven acá, este es un esofagograma, y donde se ve, al pasar el contraste, la pérdida de la luz. Obviamente que lleva a una imposibilidad de comer y a tener que colocar una gastrostomía muchas veces de forma precoz o en los primeros años, y todo lo que lleva a una gastrostomía, ¿no? Tener que habituarse a la vida de tener una ostomía para siempre. ¿Hay recursos que se pueden hacer para tratar de mejorar esto? Sí, múltiples dilataciones. El manejo es complejo y la obra social tiene que estar muy al lado de esa familia. En este caso de la estenosis se hacen múltiples dilataciones esofágicas, que son como cirugías, requieren anestesia, se hace la dilatación en un quirófano, pero bueno, vuelve a estenosarse, depende del paciente, muy rápidamente. Así que algunos pacientes tienen 7, 8, 10 dilataciones y ya después el riesgo es tan extremo de generar una complicación, una perforación esofágica, que se deja de hacer. Entonces, bueno, pero así es como van transcurriendo sus años.
Hablamos de las heridas, hablamos de las manos en capullo para que ustedes se queden, porque es bastante gráfico esto con respecto a lo que es el paciente más complejo dentro de la epidermolisis. El diagnóstico lo hablamos un poquitito. El prenatal se puede hacer, o sea, prenatal, la biopsia de la vellosidad escoriónica se puede perfectamente, pero bueno, ya está el embarazo. Previamente eso, el asesoramiento genético, para confirmar, bueno, la historia familiar, los hallazgos clínicos que hayan tenido también como antecedentes, y la consanguinidad de los padres para un tipo especial, que es el KIN-DDB, que es el que más se relaciona con antecedentes de consanguinidad. Cuando ya el paciente nace, se hace una biopsia de piel donde se ve el nivel de formación de la ampolla. Acá esto tendría que estar todo juntito y está separado, porque está formada la ampolla. Entonces nos indica dónde está formada la ampolla, si es dentro de la epidermis, si es a nivel de la membrana basal o si es por debajo. Si es por debajo en la dermis es de la distrófica, si es en la membrana basal se llama forma de la unión, justamente la unión dermoepidérmica, o si es epidérmica la ampolla, si es superficial, es la forma simple, que es la que yo les cuento que en el verano andan complicados, pues se llenan de ampollitas, pica un montón, molesta en las zonas de roce, pero van creciendo, la generalidad, hay casos que no sea así, pero van creciendo y van mejorando y ya dejan de tener ampollas. Y quedan algunas secuelas, pero no tan importante como la forma distrófica que vimos recién. Así que biopsia. Y después se hace, la microscopía electrónica no está disponible acá en nuestro país, pero la verdad que aporta y muchísimo aporta, porque nos indica la ultraestructura, dónde está el problema, dónde está el defecto. Y si no, la secuenciación de ADN, el mapeo antigénico, que se hace con un estudio de sangre, que se hace a la familia, madre, padre y paciente y hermanitos, para detectar el gen que está afectado, mutado, cuál es el problema, y darle un nombre y apellido a la familia. Se da en todo, por eso, en varones, en mujeres, en todas las razas, no hay predilección, ni de sexo ni de etnia. Al nacimiento nos encontramos con un paciente que parece un gran quemado, que tiene múltiples heridas. Ahora vamos a ver alguna foto, pero la verdad que fotos no pusimos ninguna que sea demasiado florida. Estas para que vean heridas y nada más. En este caso, ustedes ven un paciente con una gastrostomía, por lo que les contaba, por la dificultad para poder comer por la estenosis, ven las heridas y ven que está todo vendadito para protección. Pero sí, al nacimiento es, lo habitual es que sea al nacimiento, en las primeras semanas, está también publicado en las primeras semanas, pero la verdad todos los pacientes que hemos visto nosotros es al nacimiento y es lo más característico. Si nacen por parto, mucho más lastimados. Si nacen por cesárea, se empiezan a lastimar desde el momento que el neonatólogo lo toca o tienen una forma bastante habitual en nuestro país de presentación que se llama síndrome de Barth, que tienen las piernitas peladas, los bracitos muchas veces también, y eso es terrible para los neonatólogos, es terrible, pues la verdad que se genera todo un caos cuando nace un bebé con esta, se descartan patología infecciosa, pero rápidamente y en los últimos años cada vez más, desde que existe Debra, yo creo que eso fue el cambio radical de dar información a los médicos, a los especialistas, a los papás, para conocer, bueno, a ver, esto puede ser, tenemos que pensar lo que puede ser esta patología. Con respecto al tratamiento, es una patología compleja, hay diferentes formas, las formas simples andan muy bien, las formas distróficas mucho más complicados y con una mala calidad de vida y un periodo más acortado de vida también, ¿sí? Por eso no existe una cura, es una enfermedad huérfana porque todavía no tiene cura, así que también se llama así, enfermedad huérfana. Es importantísima la información, que la gente conozca, que en general se conozca de qué se trata. No afecta el intelecto, generalmente son pacientes que brillan y vuelan. No compromete la inmunidad, no cambia de un tipo a otro, no tiene predilección de sexo ni de raza, y es importantísimo el adecuado asesoramiento genético. ¿Cómo es el tratamiento general? Como les dije yo, se forman ampollas. Esas ampollas no se pueden dejar
que se agranden y se hagan cada vez más grandes, porque cuando se rompan en algún momento esa ampolla se va a destechar, va a generar una herida enorme. Entonces, ni bien formada la ampollita, el cuidador o el mismo paciente cuando crece tiene que punzarla, sacar el contenido para sacar esa tensión y que no se siga despegando, como yo les contaba, que es como un velcro biológico, que es el colágeno. La falta de colágeno hace que no exista eso, entonces se despega. Si se forma la ampolla grande, por supuesto que va a ser después una herida mayor. Entonces, el manejo de la descompresión de ampollas, el manejo del dolor. Ustedes imagínense que esta patología es tan florida, tiene tanta cantidad de heridas que generan muchísimo dolor en el paciente, así que hay que pensar en el dolor. La prevención, cómo tratarlos, cómo tocarlos, cómo cuidarlos, cómo hacer las curaciones para que no se generen más trauma y más ampollas, y el tratamiento de las infecciones. Es un bebito con una epidermolisis, donde el momento de la curación de heridas, generalmente, se hace inmerso en agua, se retiran las capas externas, todo lo seco, se mojan los apósitos adheridos mediante el baño, aplicando compresa, porque si no se forma esto, imagínense, esto está todo pegado y genera muchísimo dolor, y más lesión todavía. Se drenan las ampollas y se cubre la superficie. El bebito tiene que estar, o el paciente generalmente, las zonas de roce, de fricción, tienen que estar cubiertas para protección. Y se usan estos tipos de apósitos y vendajes y vaselina, que ahora vamos a ver de qué se trata. Este es el kit de materiales de un recién nacido. Como sabemos que el recién nacido con epidermolisis rápidamente presenta lesiones, si no es al nacimiento, en los momentos posteriores, tenemos que tener en cuenta que hay que tener este tipo de productos. Si no se tiene este tipo de productos, con una simple vaselina sólida y gasas y vendas estériles es suficiente. Se lo apoya al bebito en una superficie que sea envaselinada completamente y ahí se lo empieza a tratar de acuerdo a lo que tengamos. Pero estos son los diferentes apósitos. Acá están los nombres: Polimen, Mepilex, Viataína, Coacel, Alevin. Esta crema se comercializa acá en Argentina también, el laboratorio es nacional, que también en lugar de la vaselina usamos este tipo de cremas. Cintas, que no se puede usar cualquier tipo de cinta porque enseguida uno las retira y se va con un pedazo de piel, eso genera ampolla, sino que son cintas de silicona. Y bueno, y gasas vaselinas y vendas de gasa es fundamental tener siempre. En el caso del dolor, solamente para que ustedes sepan, miren todo lo que pueden llegar a necesitar estos pacientes y de forma crónica, así que imagínense que esto es a largo plazo. Pero no solamente analgésicos comunes, sino morfina, tener que usar otros anticonvulsivantes que tienen efectos sobre el dolor neuropático, anestésicos. Bueno, realmente es complicado, no nos vamos a meter en esto. Pero lo más importante es que hay que fomentar lo más normal que se pueda mantener al bebé, y eso incluye la lactancia materna. Por más que el bebito esté muy complicado, esté muy lastimado, siempre fomentar el apego desde el primer momento, porque para la mamá es un shock, y realmente muchas veces rechazan al principio esta situación de poder tocar a su bebé, pero el bebé, el efecto que genera la teta es analgésico, es apego, la verdad que es parte del tratamiento. Y bueno, y lo que hablaba Estela del equipo de cuidados, que ya lo estuvo comentando ella, es multidisciplinario, así que a ustedes les puede llegar, digamos, indicaciones y órdenes por todas estas disciplinas y realmente tratarse al mismo paciente. La semana del bebé es del 25 al 31 de octubre a nivel internacional. Importantísimo el WhatsApp, para que si lo pueden ustedes tener en cuenta y lo pueden publicar, para que sepan que hay siempre alguien del otro lado que puede estar ayudando y ustedes mismos pueden colaborar con estos pacientes y poder difundir la enfermedad, que es lo más importante para nosotros, porque realmente eso hace que el paciente tenga una mejor calidad de atención.